esto realmente parece una bomba para nosotros. ¿Por qué? Dice, hace un año, en el verano 2006, era un día viernes, haciendo la preparación para el sábado, estaba yo aspirando la recámara. Cuando él se preguntó a sí mismo, ¿cuánto faltará para que llegue la ley dominical? Esa es la pregunta que él se estaba haciendo. Cuando yo leí esto dije, ay, como yo también la hice, ¿verdad? Pero, le dice él, el estudio de la lección de la escuela sabática se basaba en las profecías de Daniel. Y como él era maestro, pues ya las había estudiado bien. Y ahora, como hablaba sobre Daniel, él se había preguntado eso, ¿cuándo llegará la ley dominical? En eso él oyó una voz que le preguntó, Ramón, ¿te gustaría saber cuánto tiempo iba a durar el juicio en el cielo, que había empezado en 1844? Él se sorprendió, pero él respondió, sí, señor, me gustaría. Inmediatamente, dice, apagué la aspiradora y me senté en la cama para escuchar. La voz empezó a decirme, en el año 2004, yo tenía que haber venido. Escuchen, yo tenía que haber venido. Cuando yo oí estas palabras dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces, dice, tenía que haber venido porque no vino. Pero seguimos adelante, nos dice, se habían cumplido 160 años del comienzo del juicio, y a esos 160 años súmale 1000, que los redimidos estarán celebrando juicio en el cielo. Ya lo vimos aquí, el juicio de los impíos. Después de esos 1160 años, faltan 100 años para terminar el juicio. Y entonces pregunté, ¿cómo? La voz le dijo, lee Apocalipsis 23. Y cuando nosotros leemos este versículo, Apocalipsis 23, nos dice así, y lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Pero entonces la voz le dijo, ve a Isaías. Fíjense, qué hermoso. La voz lo estaba dirigiendo a la palabra de Dios directamente. Isaías 65, 20. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Él, cuando terminó de leer estas palabras, le dijo la voz, sigue leyendo. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Aquí nos está hablando sobre la tierra nueva. Inmediatamente entonces esos 100 años están colocados poquito antes de ¿qué? De la tierra nueva, ¿verdad? Sigue leyendo, dijo la voz. Esos 100 años serán al final del milenio. Ese es el poco tiempo que menciona Apocalipsis 23. Después de esos 100 años, Dios hará una nueva creación. Y así es, ¿verdad? Como lo acabamos de explicar. Dijo la voz, date cuenta que el juicio también iba a durar 1260 años. El juicio empezaría en 1844, en octubre, el mismo tiempo que el reinado del papado de Daniel 7:25. Su reinado será juzgado día por día, año por año. Me dijo la voz,
1000 años estaban supuestos a comenzar en el año 2004. Recuerda que ya había dicho, yo debía haber venido, entonces cuando venga el Señor van a empezar los 1000 años. Pero Dios ha dado un tiempo de gracia de 7 años. Asombrado, el hermano preguntó, ¿cómo así? La voz le dijo, acuérdate del diluvio. Génesis 7, 1 al 4. Después de los 120 años, se añadieron a ellos 7 días. O sea, fueron 7 días más de esos 120 años. El Señor es Dios. Él puede mover los tiempos que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Porque Él los ha dado, Él los puede mover. Entonces la voz le dijo, esos 7 días son simbólicos de los 7 días de gracia que Dios ha dado antes de su venida, antes que venga la destrucción del mundo. Debes contar del cómputo día por año, Ezequiel 4:6. Son 7 años. Esos 7 años de gracia comenzaron en el año 2004. A mitad de esos 7 años será firmada la ley dominical. Yo me asusté. A mitad de esos 7 años será firmada la ley dominical. Y la otra mitad llegará hasta la venida del Señor. De octubre 2004 a 2005, me dijo, cuenta. Recuerden, sigue diciendo la voz. En octubre, cuando empezó el juicio investigador, es un año literal de 2004 a 2005. Es un año. Ahora, del 2004 al 2011 serán los 7 años de gracia. A mitad de esos 7 años se dictará la ley dominical y 3 años y medio después será la segunda venida del Señor. Hasta allí sentí que había terminado la conversación. No oí nada más. Enseguida fui a buscar a mi esposa y le platiqué lo que había acontecido. Asombroso, ¿no es así? Dios nos ama y quiere que veamos nuestra necesidad urgente de prepararnos para esa tremenda crisis que nos espera. Ahora, podemos explicar y podemos ver y comparar. Recuerden que se nos fue dicho comparar con la Biblia y con el Espíritu